Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, como de costumbre, hoy 15 de noviembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, uno diría, qué novedad, ¿no? Jesús alojándose en casa de un pecador. Y todos éramos pecadores cuando viene el Señor a visitarnos, cuando viene a salvarnos, cuando viene a salvarnos de la muerte en que estábamos todos dormidos. Muerte espiritual, me dirá usted. Sí, pero muerte total, porque la muerte espiritual se consuma en la muerte de la totalidad del cuerpo, del ser, cuerpo, alma y espíritu. Y Zaqueo, como todos, estaba en esa condición. No olvidemos el comentario paulino, por ejemplo, que nos dice San Pablo en su epístola a los romanos. Sí, cuando el Señor viene a nosotros y viene a hacer su obra salvadora, no viene a condenar a nadie, sino a que todos sean salvados por Él. Bueno, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No había uno, siquiera uno, que pudiese presentarse delante de Dios y exhibir el más mínimo mérito como para ser justificado. Por eso siempre la fe es lo que nos justifica. La fe en el Señor, la fe en lo que puede el Señor hacer por nosotros, en nosotros y para nosotros. Porque Él lo hace todo, Él es el todo y en todos, como lo es, por ejemplo, en este caso, en este Zaqueo. Zaqueo, ciudad de Jericó, estaba atravesando el Señor la ciudad, y bueno, Zaqueo, como tantos otros, ayer vimos el caso del ciego de Jericó justamente. Cuando pasaba Jesús por el camino, seguido por una muchedumbre, oyó el rumor de la gente y clamó porque quería que Jesús le suministrase su mano, su ayuda sanadora. Y aquí este Zaqueo había oído hablar de Jesús, sin duda, y tenía más que curiosidad, interés en ver a Jesús. Era un hombre bajo de estatura, era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos, en el tiempo en que el Imperio Romano dominaba a Israel, que pasaba a ser prácticamente como tantos otros países vecinos, prácticamente un país tributario, sí, una colonia podríamos decir, en términos actuales. Entonces, claro, los patriotas judíos, los judíos en general, odiaban a todos aquellos que trabajaban en favor del Imperio Romano. Desde ya era un imperio déspota, era un imperio que, como todo imperio, lo fuimos viendo a través de lo que vamos analizando, de toda la Escritura Sagrada. Todos los que en ella se nos van mostrando son realmente
imperios a la manera del mundo, reinos de este mundo, basan todo su autoridad, supuesta autoridad, en el poder de la fuerza, en la violencia, en la dominación del otro precisamente a través de la mayor fuerza militar y de toda índole. El Imperio Romano, que era el que regía los destinos del mundo conocido de entonces, era el que estaba en ese tiempo en que viene Jesús a visitar, a salvar a la sociedad humana. Bueno, y este Zaqueo era precisamente eso, un recaudador de impuestos. Por lo tanto, este hombre era muy mal visto por sus compatriotas. Pero de todas maneras, él quería ver a Jesús. Él intuía que algo diferente, como verdaderamente era así, había en este Jesús. Dijimos que era bajo de estatura y a causa de la muchedumbre no alcanzaba a ver a Jesús. Acá se nos dice, se subió a un sicomoro y desde allá, desde esa altura, contemplaba el paso del Maestro. Y Jesús lo vio. Y le dice algo, fíjense, que realmente está mostrando que en Jesús está toda la sabiduría del principio. Que Él es la misma sabiduría de ese principio. ¿Qué le dice? Baja, Zaqueo. Hoy debo alojarme en tu casa. ¿Ve? Ya en ese gesto de esta persona, de este petizo, el Señor ha visto a alguien que realmente tenía verdadero interés en comunicarse con Jesús. Por manera que Zaqueo naturalmente bajó rápidamente y condujo a Jesús a su casa. Bueno, debo alojarme en tu casa. Punto 1, fíjese. El Señor debe alojarse en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no es mejor que Zaqueo. Independientemente de la actividad laboral que pueda desarrollar, independiente de una serie de cosas que hacen a la existencia, a nuestra existencia temporal. Zaqueo no era mejor ni peor, seguramente. Habría algunos ligeramente mejor o bastante mejor que él, pero en general no había ninguno digno de ser considerado justo. Justo delante del juicio de la justicia de Dios, por supuesto. Podría aparecer como justo delante del juicio de los hombres. Pero desde el punto de vista de la estricta justicia, la única justicia que merece llamarse como tal, no podríamos considerar a ningún justo. No hay un justo, ni siquiera uno. Por eso tenemos que ser justificados por la fe siempre. La fe nos justifica delante de Dios. No hay mérito en nosotros. El mérito que Dios atesora como tal en aquellos que se acercan es precisamente que le crean, que tengan fe en Él y en lo que Él dice. Así procede Jesús, por ejemplo. Y Jesús va a la casa de Zaqueo y encuentra en Zaqueo algo que seguramente estaba esperando y seguramente tampoco lo sorprende. ¿Qué dice Zaqueo? Que va a devolver el doble de lo que ha recibido, de lo que ha prestado, a veces con exagerado interés. Los recaudadores de impuestos aprovechaban esa situación que tenían y eran bastante deshonestos en su trabajo y aprovechaban para guardarse siempre un excedente de dinero en sus bolsillos. Y si alguno he defraudado, le daré el cuádruple de aquello en lo cual lo he defraudado. Fíjense, aquí se ve qué cosa en Zaqueo. 1, arrepentimiento. Lo primero que busca el Señor en nosotros. 2, gestos concretos, actitudes concretas que muestran que ese arrepentimiento es veraz, es sincero. Y acá lo está demostrando Zaqueo. Un hombre que seguramente por su mismo oficio y por la manera en que seguramente lo desarrollaba, era bastante apegado al dinero. Sin embargo, aquí aparece por parte de él, como consecuencia del verdadero arrepentimiento, el deseo de poder, reparar el daño que ha producido. Y lo ve Jesús.
Fíjese que muchas veces mencionamos esta frase de los evangelios, ¿no? Cuando se dice de Jesús respecto de algún interlocutor ocasional, lo miró y lo vio. Jesús cuando nos mira nos ve. ¿Qué quiere decir eso? Que ve nuestra plenitud, nuestra totalidad, ve nuestro corazón, ve aquello que el ojo físico no puede apreciar. Él lo ve, porque lo ve desde esa sabiduría que está presente en Él, que es inmanente a Él, que es Él mismo en realidad. Y entonces Jesús va a alojarse en casa de Zaqueo. Diríamos ya en términos más exigentes, va a alojarse en Zaqueo. Es como el Señor cuando viene a nosotros, porque le creemos, le hemos creído, viene a alojarse en nosotros. Vendremos a Él y haremos morada, dice Jesús, refiriéndose a su presencia junto a la del Padre, unidos por el amor eterno ambos, cuando toman como lugar de habitación un corazón de fe. Y en ese momento en Zaqueo es lo que el Señor, al mirarlo, vio en él. Vio esa fe, y por eso el Señor se aloja en Zaqueo. Y después, como conclusión, al advertir las palabras de Zaqueo que están mostrando precisamente su fe en Jesús, le ha creído a Jesús y va a demostrar que le ha creído. De ahí entonces su declaración, devolver lo que ha robado, devolver el cuádruple de lo que ha defraudado. Se da cuenta, no se queda en palabras Zaqueo, sino que va y lo demuestra. Entonces esto le sirve a Jesús para exclamar ahora esta otra frase. Fíjese, primero debo alojarme en tu casa. El Señor viene a nosotros, viene a cada uno de los pecadores, viene a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Y si en ese corazón encuentra una habitación verdaderamente recipiente, que verdaderamente lo acoge, lo recibe, porque le cree, entonces el Señor comienza a desarrollar toda su acción salvadora. Por eso las palabras de Jesús finales son estas. Hoy la salvación ha entrado en esta casa. Hoy la salvación ha entrado en este hombre. Somos templo del Espíritu Santo, somos habitación del Dios uno y trino, somos aquello que el Señor busca para encontrar su reposo en el lugar que elige, porque encuentra en Él la paz que Él mismo trae, que Él mismo es. Y ahí está el lugar adecuado donde se produce el milagro, el verdadero y mayor de todos los milagros, la salvación de aquel que recibe al Señor, lo recibe desde la fe, le cree, obra con fe, a través de la fe, de una fe activa, de una fe que no se queda simplemente en discursos, sino en actos, y no solamente en un acto aislado, en un acto, separado de una conducta general. No, de una fe mostrada a través de una conducta que pasa a ser después la conducta habitual en todo aquel que verdaderamente ha recibido al Señor, ha sido casa adecuada, apropiada para la habitación del Señor, la habitación de la vida en Él, y para que finalmente el Señor, como conclusión, pueda decir, hoy la salvación ha entrado en este hombre, en esta mujer, en esta persona. Así debemos recibir al Señor. Así cuando el Señor nos ve, porque nos mira y ve en nosotros cuál es nuestra situación interior, cuál es la veracidad de nuestro discurso, de nuestras palabras, de nuestras afirmaciones, el Señor es como que se produce aquello que se nos dice, ¿no? Está a la puerta siempre, está llamando, y esa actitud nuestra es la propia de aquel que le abre la puerta para que el Señor entre y cene con nosotros. Y tenga con nosotros esa relación cercana, inmediata,
que un padre quiere tener con sus hijos, que Dios quiere tener con todos nosotros, que Dios en Cristo Jesús tiene concretamente, que es principio de salvación y finalmente plenitud de la misma. Fíjese, así en Zaqueo y en todos aquellos, realmente que al igual que Zaqueo, tienen un interés sincero en recibir al Señor de la vida. Naturalmente, como consecuencia, la vida y su plenitud. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, Miguel, como el Señor nos dice, Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Efectivamente, el Señor no vino a condenar. El Señor vino a salvar lo que estaba perdido. Y todos estábamos perdidos. Todos estábamos perdidos y el Señor vino a salvarnos a todos, sin hacer acepción de personas, a todos por igual. Ninguno puede jactarse delante del Señor, yo soy mejor que el otro, yo preciso menos. Todos por igual lo necesitamos y a todos por igual viene el Señor. Y a todos viene a hacer lo mismo, a salvarnos. Hasta que diga esto, hoy la salvación ha llegado a esta casa, a esta persona. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de paz, tu espíritu de salvación, de amor. Queremos ser siempre guiados por este espíritu, Señor. Queremos recibirte como tú mereces, como el que viene a traernos la vida nueva, la vida definitiva, la salvación plena, Señor. Y así procedemos. Lo decimos y lo deseamos y lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.